Hoy te hablo sobre 5 motivos por los que nos da miedo la muerte. Yo creo que es uno de los temas importantes que tenemos que trabajar como sociedad y que tenemos que trabajar como seres humanos y como seres también individuales y en relación. ¿Por qué? Pues porque la muerte forma parte de la vida, ¿vale? Es una frase hecha, está muy bien, pero a la vez también es una realidad. Y el encuentro con la muerte es algo que nos va a suceder en diferentes momentos a lo largo de nuestra propia existencia. ¿Y qué pasa? Pues que esos miedos que están ahí, que son parte normal también de nuestra experiencia, que son esperables, ese miedo que aparece, ahora veremos esos motivos, pues son algo que puede marcar una diferencia a la hora de relacionarnos con la propia, por ejemplo, enfermedad o situación difícil que estemos viviendo o lo que podríamos llamar pues situaciones de crisis o situaciones realmente difíciles o complicadas. Claro, el hablar de la muerte es algo que nos va a salir en diferentes, como digo, experiencias. La primera puede ser, pues, estar en duelo, cuando ya ha fallecido alguien que queremos. Cuando aparece una enfermedad en la vida, bien sea por propia o por la enfermedad cercana de alguien y que se pueda agravar, en una situación de cuidado de alguien que está enfermo y que está en una situación de final de vida. Sí, como puedes ver, hay diferentes momentos. O incluso viendo una película. Ayer encontraba viendo la película de Encanto, no sé si la habéis visto, es una película de animación realmente interesante y particular y ahí hay diferentes situaciones de crisis y de experiencias que marcan una reflexión también, que me llevaron a mí sobre todo a una reflexión también sobre el tiempo, la muerte, las habilidades, los roles que tenemos, etcétera. Y a mí me llevó pues a estas conversaciones sobre qué pasa si uno se muere y está cumpliendo un poco el papel que le toca o el papel que elige, ¿no? Esa sería la reflexión que saco yo desde ahí, ¿no? Que ya lo veremos en otros espacios. Realmente hablar sobre la muerte es algo que se ha vuelto un poco más complicado, quizás bueno, porque es algo que se omite bastante en las conversaciones y sobre todo hablar del miedo a la muerte, ¿sí? Y precisamente ese miedo es el que puede estar ahí presente cuando evitamos hablar sobre la misma. Y veamos que, claro, al evitar hablar sobre la misma en lo cotidiano, pues bueno, puede parecer como que no pasa nada, es decir, no, realmente, ¿qué más da si hablo o no hablo sobre la muerte si no me está pasando nada? Pero ¿qué pasa cuando aparecen estas situaciones de crisis o estas situaciones de dificultad y no tenemos ni idea de por dónde empezar a hablar sobre la muerte? Lo traigo porque muchas veces la experiencia que comparten las personas que acompaño, que conviven con una enfermedad crónica, pues aparece esta situación. Es posible que hayas tenido un ingreso hospitalario, es posible que hayas tenido unos síntomas potentes o graves y que te hayan llevado a situaciones de temer por tu vida. Y ahí aparece, por supuesto, el miedo a la muerte. Aparecen también en la conversación con los familiares que pueden estar muy preocupados por la situación y no saben muy bien qué hacer o cómo abordar. Y muchas veces cuando quieres o queremos compartir que tenemos miedo de morir o de que aparece esta sensación de que, oye, ¿de qué estoy yo hablando? ¿No? Es decir, hacia dónde voy con esto que me está pasando y a quién se lo cuento y el miedo que tengo, la preocupación que tengo, pues muchas veces los de al lado no quieren escucharlo o dicen, bueno, esas cosas pues no las cuentes. ¿Te suena esto? Sí, te suena esta posibilidad. Pues desde ahí. Esto me recuerda también que hay momentos en los que uno puede elegir pararse y reflexionar sobre esto. Y insisto, porque puedes leer sobre el tema, porque puedes ver una peli, una serie, etcétera, reflexiones de personas que han estado cerca de la muerte, reflexiones de personas que han estado en duelo. Pero también hay otro elemento que es cuando yo elijo reflexionar sobre mi futuro, mi propia muerte, y además lo elijo, por ejemplo, con un documento, como es el documento de voluntades anticipadas, que este documento, si lo conoces, te va a sonar, por supuesto, pero a la vez si no lo conoces, pues creo que es interesante porque es un documento en el que te planteas algunas cuestiones, es un documento oficial, es un documento que los profesionales sanitarios también tienen que seguir si tú lo tienes hecho, se hace también de manera, sí, oficial, quiero decir también que incluso ante notario, etcétera, y es un documento en el que tú especificas
oye, pues cuáles son las condiciones de cuidado cuando estés cerca de la muerte. Y claro, esto lo hacemos cuando estamos bien, porque cuando estamos más vulnerables o en una situación de vulnerabilidad o de fragilidad, pues es algo que puede ser un poco más complicado de decidir o de hacer. Pero bueno, como puedes ver, hay muchas situaciones en las que podemos hablar de la muerte y hay muchas situaciones en las que obviamos estas conversaciones y, y estas reflexiones. En un curso sobre duelo hablábamos de cómo quizás situaciones como Halloween, ¿no? Esto que ha venido desde Norteamérica para quedarse, pues nos invitaría a hablar de la muerte. Pero no se hace desde ahí, se hace desde la fiesta, se hace desde las risas, desde el miedo y el terror y estas cosas, sobre todo influenciado por lo que sería eh, el disfrute, ¿no? Más que otra cosa, y eso de hablar de la muerte en esos temas, pues no es un tiempo quizás, para mí por lo menos, en el que pudiéramos hablarlo, pues, por ejemplo, con los niños o con otras personas, adultas o familiares o cercanas o lo que sea. Entonces, veamos que este movimiento va a estar ahí y sobre todo que si no hablamos de la muerte, pues este miedo puede crecer o aumentar. Y en el acompañamiento a personas, por ejemplo, que están al final de la vida, pues hablar de la muerte es algo, no sé si prioritario, pero muchas veces necesario y algo que si lo pudiéramos hablar con mucha más naturalidad, realmente nos llevaría a poder evolucionarlo, ¿no? Y a poder darle una vuelta y a poder evitar, esquivar esa situación. ¿Qué pasa? Pues que el miedo a la muerte lo tenemos y lo podemos tener de alguna manera por 5 motivos. Yo voy a traer algunos de ellos. El primero, no. Vale. El primero es no reconocerla como parte del ciclo vital. ¿Qué pasa? Es como que mucho de lo social, de lo que vivimos y tal, está como por encima de la muerte, ¿no? Como si esto de la muerte lo pudiéramos esquivar. Hay tanta investigación en evitar la muerte, en que no llegue todo eso, que también lo hacemos desde la belleza, lo hacemos también incluso pues, a nivel social o comunitario, incluso pues, en evitar no tener espacios para hablar o para conversar sobre la muerte. A nivel familiar, pues también, ¿no? Es como si no forma parte del ciclo vital, pues no lo tenemos, ¿no? No lo conversamos. Si lo podemos obviar, pues mejor. Entonces eso también pues, es un motivo por el que podemos temer a la muerte, porque no la podemos hablar, porque ni siquiera la consideramos como parte de la vida. Esto, evidentemente, a mi entender, es un error, porque forma parte de la vida, por supuesto, y lo vamos a averiguar tarde o temprano, ¿no? Es decir, que en un momento determinado o en diferentes momentos lo vamos a ir averiguando y vamos a darnos cuenta de que esto está aquí. ¿Y qué sucede? Que como tenemos miedo de hablarla o de conversar sobre ella y no la metemos dentro de nuestro esquema de vida, pues perdemos una hermosa o muchas hermosas oportunidades, muchas difíciles oportunidades, por supuesto, pero a la verdad estamos perdiendo porque no estamos conversando de cómo nos planteamos, por ejemplo, si yo quiero que me incineren o quiero que me entierren. Ya lo sé, que suena muy, muy bestia, pero es que es la realidad. Tenemos diferentes opciones. Hace un tiempo leía y escuchaba sobre otra opción, que es una opción en la que um, te disuelven de alguna manera, ¿no? Es una especie de, mm, de funeral, bueno, de funeral o de forma en la que no es enterrar, no es incinerar, sino que es una forma específica en la que lo que hacen es descomponer tu cuerpo a través de, bueno, pues un tanque de agua, que es donde de alguna manera con esa preparación de ese agua, pues se disuelve el cuerpo, ¿no? Entonces es una manera también ecológica, porque todo esto también tiene una influencia ecológica, lo creamos o no, y además oye, pues conocer sobre eso no está tan mal, ¿no? Porque son maneras en las que uno puede elegir sobre cómo va a ser cómo tratar el propio cuerpo cuando muere, ¿no? Cuando desaparece de esta vida. Pero bueno, que me enrollo. Vamos a volver a otro segundo motivo por el que puedes hablar sobre, nos da miedo hablar sobre la muerte. Vale. El segundo motivo es que nos da miedo, que, bueno, más que nos dé miedo precisamente, el segundo motivo es que desconocemos cómo se produce la muerte, ¿vale? El segundo motivo es que desconocemos cómo se produce la muerte. Y claro, en estos procesos también físicos, bioquímicos, etcétera, y luego ya estaría el proceso mental, emocional
de cómo nos encontramos con la propia muerte, pues este desconocimiento, porque hay desconocimiento, no sabemos, no hablamos sobre esto. Lo podemos ver en una película, lo podemos ver en un libro, lo podemos tal, pero muchas veces no lo conversamos y no nos lo cuentan. Y esto es importante porque es un elemento en el que eh, podemos ver cómo hay, ¿cómo decirlo? Pues un efecto, ¿no? Es decir, que produce un efecto este desconocimiento, este no saber muy bien qué es lo que está pasando o cómo sucede. Y muchas personas se asustan, por ejemplo, por familiares, ¿no? Cuando ven a su ser querido que está al final de la vida y que pues deja de comer o que deja de, o que tiene mucho ruido, no ruido en la respiración, etcétera. Y conocer que esos son procesos del cuerpo pues naturales o que forman parte de esa experiencia del morir, pues es importante porque naturaliza mucho y diluye mucho el miedo y diluye mucho la angustia que podemos sentir porque nuestro ser querido, por ejemplo, está sufriendo. Y una parte que se trabaja en los cuidados paliativos es precisamente explicar qué es, cómo es el morir y que eso forma parte de ese proceso, que ciertas cosas forman parte de ese proceso, ¿vale? Esto sería algo muy particular también del cuerpo, pero sí es verdad que son los profesionales sanitarios quienes van a conocer cuál va a ser y está haciendo ese proceso y desde ahí es de donde se puede realmente pues disminuir o reducir o bajar ese miedo y esa angustia porque se da conocimiento, porque se da saber qué es lo que se puede hacer en este momento y qué es lo que está sucediendo realmente en el proceso de morir del ser querido. Y eso es realmente importante. Y si no es alguien a quien estoy acompañando, también es algo que yo puedo aprender, también es algo que yo puedo reflexionar y puedo conocer y me lo pueden contar. No, es que esto sucede de esta manera. Es que las personas que tienen este proceso y en este proceso hay esta situación física, esta situación de bioquímica, esta situación cerebral, X, y eso es lo que va sucediendo. Y desde ahí es de donde podemos conocernos y reducir también ese miedo. Seguimos. ¿Qué otro factor, otro motivo tenemos por el que nos da miedo a la muerte? Pues vamos a ver. El tercer motivo por el que nos da miedo a la muerte es precisamente este en el que, vale, vale, el tercer motivo por el que nos da miedo a la muerte es cuando recordamos otras pérdidas y otras experiencias de muerte en la familia. Claro, tenemos que tener en cuenta que como seres humanos nos vamos encontrando con las pérdidas de nuestra familia ya desde pequeñitos, podemos estar haciendo, por ejemplo, si perdemos a un abuelo o a alguien que ha muerto por un accidente en la familia o a un progenitor, ¿no? Es decir, a alguien que nos ha, que nos cuida, a un cuidador, etcétera. Y esas muertes también marcan, ¿no? Es decir, esos duelos que vivimos, esas pérdidas que vivimos, también marcan la manera en la que fueron y en la que nos lo contaron, en la que lo que vimos, lo que nos contaron, lo que nos dijeron, cómo lo vivimos, cómo lo vivió la familia de alrededor. Entonces, claro, esas experiencias que se van a dar también de pérdida, quiero decir, como adultos, esas experiencias que se van a dar también de pérdida como adulto, pues resulta que nos recuerdan a las pérdidas que vivimos en diferentes épocas de nuestra vida. Y dependiendo de la dificultad de esas pérdidas, de cómo fue, de si se habló o no se habló, por ejemplo, del silencio, del miedo que rodeara aquella situación o aquella experiencia, pues realmente nos pueden despertar a nosotros el miedo a la propia muerte o el miedo a hablar de la muerte. Es decir, no, a mí no me hables a mí de estas cosas, si pudiéramos seguir la frase, porque recuerdo aquella vez en la que murió, por ejemplo, mi abuela y a mí no me contaron nada hasta días después. ¿Sí? Recuerdo una experiencia en este sentido de un chaval a que precisamente estaba pues en una excursión del colegio, llevaba pues varios días fuera y bueno, una abuela pues muy querida para él, pues falleció en ese lapso de tiempo. Y decidieron, la familia, pues decidió no decirle nada hasta que volviera de esa experiencia, de esa excursión. Y resulta que a la vuelta es cuando le dijeron todo. ¿Y qué pasó? Pues que este chaval realmente no pudo despedirse, no pudo estar en los funerales ni en esos espacios y estaba realmente enfadado por aquella situación. ¿Cómo será para él hablar sobre esto cuando sea adulto, ¿no? Es decir, en esta experiencia, si no trabaja o si no puede tener, bueno, una recuperación o un manejo
eh, una reconciliación de alguna manera con aquella situación y con aquella vivencia. Entonces, muchas veces pretendemos decir que, o pretendemos como que no pasa nada o que nos perdemos en eso, y realmente ahí es donde ¡pac!, aparece esta posibilidad de conversar sobre la muerte y de que cuando seamos ya también adultos lo podamos hacer con mayor normalidad, que es poder participar de las situaciones, poder despedirnos, poder hacer muchas cosas. ¿Vale? Entonces el miedo a la muerte también puede venir por ese recuerdo de situaciones que vivimos anteriores, de pérdidas, de duelos que no se resolvieron bien o que no se llevaron a buen término, por decirlo así. Y esto es realmente importante. También es una cosa a trabajar, por ejemplo, en la terapia y desde ahí. Vamos a continuar. Vale. Bueno, el cuarto de los motivos por el que nos da miedo la muerte es esta sensación de impotencia para detenerla. Wow, no, es decir, esta sensación puede ser realmente potente, realmente intensa y sobre todo porque esa impotencia nos hace mucho daño. Es decir, yo no puedo detener este proceso, por ejemplo, de que muera un niño, ¿no? De que muera, da igual, el ser querido X o la persona X. Incluso mi propia muerte, ¿no? Yo no puedo detener eso y esa impotencia que puedo sentir está ahí. Entonces, este motivo realmente es algo a reflexionar y es algo a ver y realmente a valorar, porque muchas veces sentimos la impotencia cuando alguien que queremos está enfermo y cuando alguien que queremos está ahí, y cuesta esta parte de asimilar y de integrar que eso es lo que está sucediendo. Y que aquí quizás el antídoto pudiera ser la esperanza, ¿no? Es decir, la posibilidad, no la esperanza de la curación o la esperanza de la mejora absoluta, sino la esperanza en los cuidados, ¿no? Esto lo hablo en el podcast que podéis escuchar también en mi canal. Entonces, darnos cuenta de cómo la impotencia que sentimos con tanta intensidad y con tanta fuerza es algo que nos hace mucho daño y que nos imposibilita precisamente encontrarnos con esto del morir y nos acrecienta precisamente ese temor a la muerte. Entonces es algo a hablar, esto es algo a reflexionar y sobre todo a darnos cuenta de que hay unos límites en la vida, ¿no? De que hay unos límites en el amor también que tenemos. No el amor puede ser ilimitado, pero unos límites para ejercer el amor en la vida y para precisamente poder sentir, ¿no? Que la impotencia también puede diluirse y se puede ir transformando en los cuidados que puedo dar, en la forma de poder estar ahí, en la presencia, etc. Entonces, importante este motivo. Y el quinto de los motivos por el que nos da temor la muerte o por que nos da miedo la muerte es precisamente el sentimiento de culpa, ¿no? Otra de las sensaciones que podemos tener por acciones que hemos hecho o que no hemos hecho, ¿no? Esto yo creo que es importante también valorarlo y darle tiempo y seguramente requiera de otro vídeo para esto y tiene que ver precisamente con poder darnos cuenta de cómo de que el sentimiento de culpa puede formar parte incluso de esa impotencia, ¿no? Porque si yo pudiera haber hecho esto o lo otro, si no hubiera hecho esto o lo otro, o si lo hago o no lo hago, ¿vale? Y sobre todo darnos cuenta de cómo eso influye en esa relación que tenemos con la muerte, ¿no? Con la posibilidad. Y también es un aprendizaje. Yo creo que aquí también es darnos cuenta de que es algo que tenemos que aprender y que es algo que aprendemos muchas veces sobre la marcha, porque nos encontramos con una situación de posible muerte o de enfermedad o de miedo a la muerte, de reflexionar sobre ello y de repente nos lo encontramos. Entonces es como, vale, ¿y ahora qué hago yo con esto si no sé muy bien para dónde tirar o cómo se hace? Por lo tanto, acciones que se realizan o que no se realizan es algo que podemos aprender. ¿Qué me gustaría a mí realizar? ¿Qué necesitaría esa otra persona? ¿No? También preguntarnos qué necesitaría esa otra persona respecto a, por ejemplo, hablar de la muerte, o respecto a expresarnos el cariño que nos tenemos, o respecto a tener conversaciones más potentes o más profundas. Realmente esto es algo a pararse y a darle una vuelta. Darnos cuenta de que, date cuenta principalmente de que hablar sobre la muerte es algo que podemos hacer en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes momentos de nuestra vida cotidiana y que no tenemos por qué esperar a las situaciones más graves o más difíciles, por más que se empeñe muchas veces nuestra sociedad o los mensajes que recibimos en este sentido.
y que no pasa nada por hablarlo, al contrario, es algo que alivia muchísimo, es algo que realmente nos ayuda a centrarnos, nos ayuda también a tener las cosas mucho más claras y las decisiones a tomar mucho más claras y sobre todo darnos cuenta de que este proceso de, bueno, pues en relación a la muerte y este proceso en relación a las conversaciones sobre ella, no solo se tienen que dar en el extremo de que alguien vaya a morir o de que esté en una situación de final de vida o de que esté en un duelo, sino precisamente que se pueden dar en momentos de convivencia con una enfermedad crónica en la que he tenido un ingreso más duro o en la que he tenido un empeoramiento, pero sigo, ¿no? Es decir, no hay una continuidad y hay una posibilidad y aparece este miedo o estas reflexiones sobre la muerte, qué pasa si me muero, qué pasa si... Claro. Y es un buen momento, un muy buen momento, probablemente porque va a aliviar muchísimo el- la, la in- la dificultad, ¿no? En relación a esto, el miedo, seguramente baje de intensidad, etcétera, pero también es un riesgo, ¿no? Es decir, hay más riesgo a conversar y a poder compartirlo. Entonces, si tienes esta necesidad de hablar sobre el morir, de reflexionar sobre ello, te invito a que lo hagas, a que busques esas personas o esa persona con la que puedas hacerlo y convivas, si convives con la enfermedad crónica, pues habrá momentos, no todo el rato, porque no se trata de eso, por supuesto, pero sí habrá momentos en los que aparezcan invitaciones a que lo sigas y realmente continúes, ¿no? Y realmente continúes haciendo este proceso de conversación, de reflexión, etc. Recuerda suscribirte a este canal, recuerda que hablamos sobre la mejor manera de convivir con una enfermedad crónica y recuerda de que este es tu espacio y tu sitio. Nos vemos en el siguiente vídeo.